Bienvenidos a una nueva clase de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca una clase más, la clase número 27, titulada A fin de perfeccionar a los santos. Vamos a orar, vamos a comenzar orando. Queremos apartar este tiempo para el Señor. Como siempre decimos, necesitamos que el Espíritu Santo nos revele su palabra, necesitamos que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Amén. Oramos, Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos permites tener a los pies de tu palabra. Gracias por, Señor, el regalo, Señor, de poder, Señor, ser expuestos a tu palabra, ser expuestos a la revelación de tu palabra, Señor. Sin duda, Señor, estamos en tiempos privilegiados, Señor, en un lugar privilegiado donde podemos, Señor, dedicar este tiempo a tu palabra, donde tenemos herramientas de estudio, tenemos la tecnología a nuestro servicio. Señor, todo está preparado, Señor. Pero oramos para que esta noche nuestro espíritu esté preparado, nuestro corazón esté preparado y sea una buena tierra a la semilla viviente y poderosa de tu palabra, Señor. Hoy nosotros somos ese campo de cultivo en el cual va a ser sembrada la semilla del reino, la palabra viviente, Señor. Y queremos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Espíritu Santo, yo oro para que podamos deshacernos de todos los patrones, Señor, de todas las visiones previas, de todos los anteojos, Señor, que la religión nos haya improntado, Señor, y este tiempo podamos ser alumbrados por medio de tu palabra para edificar conforme a tu diseño eterno. Queremos ser edificadores de tu casa que edifican conforme al diseño, edificadores de tu cuerpo que edifican conforme al diseño. Gracias, Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces hoy vamos a ver la clase número 27 titulada A fin de perfeccionar a los santos. Y estamos trabajando con un texto que está en Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Vamos a continuar con el mismo texto de la semana pasada. Hemos venido desarrollando, para los que se están sumando, este estudio desde Efesios capítulo 1, clase por clase, versículo por versículo, y ya vamos en Efesios capítulo 4. Qué maravilloso cómo hemos ido avanzando con el tiempo. Y vamos a leer este texto que es Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Terminábamos la clase anterior hablando de este último versículo, el verso 16, que dice que el cuerpo es edificado según la actividad propia de cada miembro. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso Pablo habla acá de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo está hablando de la edificación y Pablo presenta dos aspectos de la iglesia muy poderosos en Efesios 1 y 2, que es el cuerpo de Cristo y el templo santo del Señor, la casa de Dios.
Pero cuando habla de la edificación de esta casa, que en el capítulo 2 habla y dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo, pero luego cuando retoma el tema de la edificación en Efesios 4, después del paréntesis que es Efesios 3, ya no te habla más de la casa, te habla del cuerpo. Pero no cambió de tema, es la misma edificación. ¿Por qué ahora le llama cuerpo? ¿Por qué toma este aspecto de la iglesia? Porque te está diciendo que la casa que estamos edificando es una casa viva, compuesta de piedras vivas. Los componentes de esta casa están vivos, somos nosotros. Por ende, la casa es también el cuerpo. Y en el cuerpo cada miembro tiene una función. Dábamos el ejemplo del cuerpo de un niño que va creciendo. ¿Por qué? Porque todos los miembros funcionan, todos los órganos funcionan. Por ende, el cuerpo crece de forma natural. Nos preocuparíamos si de un momento a otro un miembro de nuestro cuerpo o un órgano dejara de funcionar. Sería muy, muy grave. Sería terrible. Estaba leyendo el otro día en las noticias el caso de un joven que hace algunos años vendió uno de sus riñones para comprarse el último iPhone que habían lanzado. Él dijo, bueno, tengo dos, total, yo necesito uno, ¿para qué quiero dos? Mejor vendo uno, me compro el iPhone que necesito y tengo el otro riñón. Y tiene la cicatriz enorme, le sacaron un riñón, lo vendió, se compró el iPhone, no sé, creo que 4, imagínate. Y creo que ahora van como en el 12, si no me equivoco. El asunto es que años después le comenzó a fallar el riñón que se dejó. Y ya no tiene el otro riñón. Y está en un problema. ¿Qué va a hacer? Tiene un riñón y le está fallando. El asunto es que por algo Dios le dio 2 riñones. O sea, cada miembro es necesario, cada órgano, cada parte del cuerpo es necesaria. Tal vez tú dices, no, yo tengo, no sé, el don de evangelismo. Y hay otra hermana que tiene el mismo don que yo. Ah, yo sobro. Ah, yo tengo el don de profecía o el don de hablar en lengua. Hay como 3 que tienen ese don en mi iglesia. Yo sobro. No, no sobras. No hay superposición. Cada uno es necesario. Entonces nosotros hemos vivido por siglos en una anormalidad en la vida de iglesia. Una anormalidad en la cual algunos miembros funcionan y otros no. Eso es anormal. Esa es la separación clero y laicos, donde unos son ministros y los otros miran, los otros aplauden. No, eso no es así. El Señor está recobrando el sacerdocio de todos los santos, de todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Somos ministros a tiempo completo, somos sacerdotes y edificadores del cuerpo de Cristo. Entonces este versículo 16, que dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, significa que la única manera que el cuerpo crezca es que cada miembro haga su trabajo, que cada órgano, cada parte del cuerpo haga su actividad propia. Tampoco tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano, no. Hace su trabajo, su función que le es natural, aquello en que es bueno, aquello en que fue llamado a trabajar. Y si todos hacemos eso, el cuerpo de forma natural va a ser edificado en amor. Esa es la edificación del cuerpo de Cristo. A través de todos los santos el cuerpo de Cristo es edificado, puesto que cada uno es un miembro de este cuerpo que tiene una función diferente y tiene una expresión diferente de la vida de Cristo, de la cual dependen todos los otros miembros. Es por eso que necesitamos recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes. El cuerpo de Cristo será edificado solo a través del ministerio de todos los santos, es decir, por medio de la operación de cada miembro en su actividad propia. Y ahí nadie choca con el otro, es como el ejército de Joel capítulo 2, este ejército que para mí representa a la iglesia, este ejército que sube, un ejército poderoso, conquistando allí las ciudades. Y dice en Joel 2, versos 7 al 8, dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. O sea, cada uno derechito. Imagínate un ejército de muchos soldados alineados uno al lado del otro y cada uno derechito. Nada de irse para el lado, no. Cada uno derechito. Sigo leyendo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. O sea, todos van a ir derecho, conquistando el pedazo que le toca a él conquistar y nadie va
a torcer el camino, meterse en el trabajo del otro, no. Cada uno haciendo lo suyo, cada uno haciendo su parte, su metro cuadrado que le toca conquistar, vamos a hacer el trabajo. Ese es el asunto. Cada santo haciendo su trabajo. Tú encajas en el edificio, tú tienes un don, tienes una gracia espiritual, hay una unción de Dios en ti que nadie más tiene, que todos necesitamos. Necesitamos a todos en esto, a todos los santos. Ahora bien, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros fuimos llamados por Dios a realizar la obra del ministerio. Pero para poder realizar esta tarea necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser capacitados, entrenados en el Espíritu. Y para eso el Señor estableció ciertos ministerios específicos que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos este ministerio quíntuple, que algunos le han llamado así, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que están para perfeccionar a los santos, para entrenar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. Acá la palabra perfeccionar en griego es katartismos, y significa equipar, reparar, amoblar, como una casa. Imagínate, tú compras una casa nueva, viene vacía, tú ahora tienes que amoblarla. Eso es lo mismo, o sea, tú tienes un santo que recibió la vida divina, que recibió la naturaleza divina, que está insertado en la iglesia local, está listo para ser amoblado, para ser equipado, full equipo, ser entrenado en el espíritu para realizar la tarea. O sea, tú ya tienes la vida correcta, ahora necesitas el entrenamiento correcto. Por ejemplo, tal vez tú no hablas inglés, pero tú tienes una vida capaz de hablar inglés. Tienes una vida compatible con hablar inglés. Con un poco de entrenamiento y un poco de práctica, tú puedes perfectamente aprender a hablar inglés. Tu mascota no. Tu perro jamás va a hablar inglés. No, él no puede ladrar ni en inglés ni en español. Él no puede hablar. Él no puede aprender inglés porque no tiene una vida compatible con eso. Tú sí. De la misma manera, nosotros somos edificadores del cuerpo porque tenemos una vida que nos capacita, que nos califica, pero ahora necesitamos el entrenamiento correcto para impartir de esta vida en otros. Amén. Entonces, katartismos significa equipar, reparar. En el camino también hay que reparar cosas, amoblar, restaurar, completar, proveer lo necesario para salir de la infancia a la madurez. Eso es perfeccionar. Entonces, en Efesios 1 y 2 vimos una visión gloriosa de la iglesia, vimos nuestra posición y nuestra identidad en Cristo como el cuerpo de Cristo y como el templo santo del Señor. En Efesios 3 vimos cómo es llevado a cabo esta edificación, ¿verdad? Recuerdan, de manera orgánica. ¿Cómo es llevada a cabo? Por medio del desbordar de las inescrutables riquezas de Cristo desde nuestro interior, a fin de que lleguemos a ser la expresión de la plenitud de la deidad. Ahora bien, ¿cómo es llevado a cabo esta edificación en el aspecto práctico, en la parte práctica? ¿Ok? ¿Cómo ocurre esto? Efesios 4 nos muestra que es a través del ministerio de todos los santos. Por medio del ministerio de todos los santos, el cuerpo de Cristo será edificado. El asunto es que ahora hay que entrenar a los santos. Porque claro, tú naces de nuevo, tienes una vida compatible, una naturaleza compatible, pero ahora debemos ser entrenados en cómo edificar. Ahora debemos ser perfeccionados y Dios tiene que pasarnos por procesos a fin de que seamos realmente útiles al Señor en la edificación. Entonces, para poder ser miembros útiles a la edificación, altamente útiles, necesitamos ser perfeccionados. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor perfeccionará. Quiero que notes el término, Él perfeccionará la obra que comenzó en ti y en mí.
O sea que tú y yo estamos en un proceso de perfeccionamiento. Estamos siendo llevados a niveles mayores de perfección en el Evangelio, en Cristo, en un sentido práctico, en un aspecto subjetivo, en el sentido de que está ligado a la experiencia. Efesios 4:12, ya lo leíamos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los santos estamos en un proceso de ser perfeccionados para la obra del ministerio. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Colosenses 1:28 al 29, también habla de lo mismo. Dice Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, Pablo dice, yo estoy trabajando para presentarlos a ustedes perfectos en Cristo Jesús. Pablo dice, yo, para lo cual también trabajo. O sea, Pablo dice, yo no trabajo para que ustedes aprendan coritos, yo no trabajo para que ustedes, no sé, lo que sea. Yo, dice Pablo, trabajo para que ustedes sean perfectos en Cristo Jesús, para presentarlos a ustedes, mis hijos espirituales, perfectos en Cristo Jesús. O sea que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, su rol es perfeccionarnos para la obra del ministerio. Yo necesito ser perfeccionado. Todos nosotros estamos siendo perfeccionados. Y también este es nuestro trabajo con nuestros hijos espirituales. Tu trabajo es perfeccionar a otros. Todos estamos siendo perfeccionados por alguien y todos estamos o deberíamos estar perfeccionando a otros. Ese es también tu trabajo. O sea, ¿cuál es mi trabajo como pastor? Que tú seas perfeccionado, colaborar a perfeccionarte para la obra del ministerio. Ser perfeccionados, ser capacitados, ser entrenados para la tarea, para la obra del ministerio. Para eso están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, que lo más importante aquí no son estas gracias ministeriales. Lo importante es lo que van a producir. Y es un ejército de santos entrenados para ejercer su sacerdocio. Este ejército que avanza conquistando ciudades, naciones. Este ejército que es el ejército de los santos, los sacerdotes reales. Pero para eso necesitamos ser perfeccionados. Ahora bien, quiero hacer un alcance acá. Nosotros, en un sentido posicional, ya somos perfectos. Cristo nos hizo perfectos, dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En un sentido posicional, tu posición, tú ya eres perfecto. Pero en un sentido disposicional, estamos siendo perfeccionados. O sea, en mi posición ya fui hecho perfecto, pero en el sentido de la experiencia estoy siendo perfeccionado. Mira lo que dice Filipenses 3, 12 al 15. Voy a leer solo el 12 y el 15. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, yo no lo he alcanzado, yo todavía no soy perfecto, yo prosigo. Imagínate, si Pablo necesitaba ser perfeccionado, nosotros también. Y el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará el Señor. O sea, ¿cómo puede ser que en 3 versículos de diferencia, 3 versículos más abajo, Pablo dice, yo no soy perfecto todavía, y luego te dice, los que somos perfectos, que claro, hay 2 aspectos de la perfección. Una perfección posicional, fuiste hecho perfecto por la ofrenda de Cristo, pero ahora hay una perfección disposicional. Estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio, siendo procesados por el Señor, siendo quebrantados por el Señor, Cristo siendo formado en nosotros, la vida de Cristo leudándonos para que seamos realmente útiles para la obra del ministerio. Y para eso Dios va a usar hombres y mujeres que nos van a perfeccionar, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El trabajo de tu pastor es presentarte perfecto en Cristo Jesús, es que tú seas perfeccionado. Y tu trabajo
como obrero, como líder, es perfeccionar a otros, capacitar a otros y presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Nuestro trabajo no es ganar almas solamente, es ganarlos y luego perfeccionarlos para poder presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Tenemos mucho trabajo por delante. Amén. Perfeccionar tiene que ver con llevar a los santos a una madurez en vida. ¿Qué es lo que es madurez en vida? Que la vida de Cristo que está en ti crezca hasta que Cristo sea formado en ti. Una madurez en vida, un crecimiento en vida. No es una madurez natural, intelectual o emocional, aunque también está incluida, pero es esencialmente una madurez en vida, que la vida te leude, te llene, te sature. Un nivel de madurez en vida que les permita funcionar y operar con pureza en el fluir de la vida de Cristo, fundamentado en la formación del carácter y la persona de Cristo en los santos. Para esto va a haber que limpiar, va a haber que podar, preparar, entrenar, capacitar, equipar, organizar adecuadamente a los santos en la obra del ministerio o del servicio. Recuerda que ministerio en el griego es servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. La verdad es, amados hermanos, que si no somos procesados por Dios, si no somos quebrantados por el Señor, si no pasamos por la cruz y somos profundamente circuncidados en el alma, en la carne, no seremos realmente útiles en la edificación. Necesitamos ser procesados y perfeccionados y capacitados, podados, pulidos, y Dios va a usar a gente para hacerlo. Dios va a usar gente, hombres y mujeres que son verdaderos regalos a tu vida, regalos al cuerpo de Cristo, en la forma de mentores, de líderes, de padres espirituales, de pastores, de profetas, de maestros, ¿se entiende? Esto se nos tiene que revelar, esto es por revelación, esto es como cuando Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó, y Timoteo no tuvo vergüenza de exponerse ante Pablo. Timoteo dijo, corta lo que haya que cortar. Es lo mismo, traslada ese principio ahora al espíritu. El Señor quiere circuncidar tu alma, pero Dios va a usar a un Pablo, Dios va a usar a un padre espiritual para circuncidarte. Eso es perfeccionar. Entonces, queremos hablar los próximos minutos de esta herramienta, de la herramienta o las herramientas perfeccionadoras, de estos 5 oficios ministeriales, y cómo van trabajando juntos para ir perfeccionando a los santos. Piensa siempre, el objetivo no es tener una iglesia donde hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el nivel 1. En realidad ese es como el punto de partida. El objetivo es una iglesia donde tienes un ejército de santos, entrenados, capacitados, perfeccionados, haciendo la obra del ministerio. O sea, en realidad el trabajo del ministerio quíntuple es trabajar para ya no ser necesarios. Porque dice, hasta que todos lleguemos. O sea, en teoría, cuando todos lleguemos, el ministerio quíntuple no va a ser tan necesario. En cierto sentido, va a sobrar. Ya todos vamos a saber lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo podía darse el lujo de ir a una ciudad, estar 2 años allí, predicar, enseñar, establecer la iglesia, levantar pastores, ancianos y después irse a otro lugar. Porque Pablo dice, aquí ya no soy necesario, puedo irme a otro lugar a seguir expandiendo el reino. Ese es el objetivo. Entonces vamos a ver estas herramientas perfeccionadoras y vamos a comenzar hablando de los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Quiero que notes eso. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Eso es lo segundo. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. No es que estos sean todos los dones. Hay muchos más. Pablo los menciona en otros lugares también. Ahora, a mí me llama la atención, si tú piensas... no sé de qué forma una iglesia cesacionista podría parecerse a esta iglesia que describe Primera de Corintios 12, 28. ¿Qué es lo que es la doctrina cesacionista? Enseña que los dones espirituales sobrenaturales ya no están en operación en la iglesia. Entonces yo no sé qué harían los hermanos
Esta es una iglesia normal para el apóstol Pablo. Hay primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, gente que hace milagros, gente que sana, gente que ayuda. ¿En qué? En todo. Los que administran, alguien tiene que administrar. Hay un montón de asuntos que administrar, tanto espirituales como naturales. Y el don para hacerlo también es sobrenatural. Los que tienen don de lenguas, en otro lugar Pablo habla de los que interpretan, hay un montón de dones más. Ese es el diseño de la iglesia. Y los primeros tres, los oficios de gobierno son apóstoles, profetas y maestros. Son los que gobiernan. Son los oficios gubernamentales de la iglesia, y primeramente apóstoles y profetas. Efesios 2, 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vamos a hablar de los apóstoles. Un apóstol es como una célula madre en el cuerpo de Cristo. Si te imaginas un cuerpo, una célula madre tiene la capacidad de eventualmente convertirse en varios órganos distintos, de producir muchos órganos distintos. O sea, una célula madre es capaz de producir un pulmón, de producir un hígado, de producir un riñón. Es capaz virtualmente de producir todos los órganos del cuerpo. Por eso cuando todos nosotros comenzamos ahí en la concepción y éramos un cúmulo de células madre, eso se transforma en diferentes órganos, partes, miembros, porque es una capacidad de reproducir un cuerpo completo. Entonces tú muchas veces ves un apóstol que es enviado a una ciudad donde no hay nada, se planta una iglesia y se levantan pastores, se levantan profetas, evangelistas, maestros, se levantan más apóstoles, se levanta ministerio de música y de teatro y de esto y de... Y todo entra en operación. Entonces el apóstol tiene esa capacidad de ser la célula madre, de poder ser un pionero que va y establece la iglesia y que puede entrenar, aunque no sea un experto en todo, pero es capaz de entrenar a gente que trabaja en todos los otros oficios. Por eso que una vez alguien hacía el símil como con la mano, decía el ministerio quíntuple, si fuera una mano, claro, guardando las limitaciones del ejemplo, pero decías, el pulgar sería el apóstol, porque puede tocarlos todos. O sea, un apóstol puede evangelizar, puede profetizar, puede ser maestro. Para que alguien llegue a ejercer ya plenamente un oficio como apóstol, primero pasó muy probablemente por casi todos o todos los otros oficios, en mayor o menor medida. Eso es así. O sea, todos los apóstoles maduros que tú conoces partieron muchos como evangelistas itinerantes, después empezaron a pastorear, se han dedicado a la enseñanza, hacen escuelas, han escrito libros. Tú no puedes negar que han ejercido un cierto rol como maestros. Muchos de ellos también fluyen como profetas y además son apóstoles. O sea, es un oficio que tú ejerces después de un alto grado de madurez. Eso es lo que quiero indicar. Un apóstol es un portador de la revelación de Cristo. Es un testigo a su generación de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Eso es un apóstol. Es un enviado a realizar su economía, es decir, la edificación de la iglesia. Dentro de las tareas prácticas de un apóstol está el plantar iglesias, el establecer ancianos o pastores, está el supervisar el trabajo de las iglesias y de los pastores, corregir lo deficiente en las iglesias. Tú ves, por ejemplo, el trabajo que hacía Pablo, tú ves el trabajo que hacían todos los apóstoles, los 12, el trabajo que hacía Bernabé, el trabajo que Pablo luego le encomendó a Tito, a Epafrodito, a Timoteo, que luego ellos fueron formados como apóstoles. Epafrodito, por ejemplo, plantó varias iglesias, él era un apóstol, como lo vamos a ver en algunos versículos que vamos a leer. Entonces, si tú imaginas la edificación, si tú imaginas la edificación de una casa, así como un edificio, y una vez dábamos este ejemplo, el evangelista sería el que va a traer piedra a la cantera, ¿verdad? Y trae más material, allí los maestros, los profetas van ahí puliendo, el pastor va cuidando que todo el edificio se vaya edificando bien, pero ¿y qué hace el apóstol? Tú podrías preguntarte, ¿y el apóstol qué hace? Bueno, el apóstol es el arquitecto, sería como el ingeniero que tiene los planos.
Tú ves, por ejemplo, a Pablo diciendo: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, y cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, tú tienes al apóstol como un arquitecto que se le revelaron los planos. O sea, el trabajo de él es que el edificio no se corrompa. Es decir, el edificio va así, se está enchuecando, hay que corregir. Y ahora viene este piso, y ahora entras tú, y ahora entras tú, y ahora viene este otro piso, viene esta parte de acá, la obra gruesa, la obra fina. El que tiene los planos del edificio, ese es un apóstol. Es un trabajo muy importante. Apóstol en el griego es apóstolos, de hecho no se tradujo, es apóstolos, que significa enviado, es uno que abre brecha a través de la autoridad delegada que porta y que entrega una visión panorámica de lo que viene para la iglesia. Nuestra iglesia, nuestra congregación cuenta con una cobertura apostólica. Recibimos instrucciones apostólicas y tenemos la certeza que esa autoridad también nos abre camino y nos permite englobar todo el trabajo ministerial. Una de las labores de un apóstol es mantener la unidad del mensaje y de la visión para todos los pastores y todos los obreros a su cargo. Ahora bien, por mucho tiempo en la iglesia del Señor, en su mayoría se pensó que ya no había apóstoles, ni profetas de hecho, ni evangelistas por lo demás. En los tiempos de William Carey las grandes preguntas eran: ¿será que todavía existe el oficio del evangelista? Él lo respondió con hechos, ¿verdad? Demostró que todavía existe, todavía había gente que nunca había escuchado el Evangelio. Aunque parezca para nosotros una cosa de locos, había mucha gente en esa época que pensaba que ya todo el mundo conocido, o al menos el mundo conocido importante, el que importaba, ya había escuchado el Evangelio. Entonces, toda una discusión para decir si existe el evangelista. De la misma manera, por mucho tiempo, no se creía de que todavía hubiesen apóstoles y profetas. Entonces vale la pena la aclaración. Dice acá que el Señor estableció estos 5 oficios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todavía no llegamos. Si tú miras el cuerpo de Cristo en el mundo, todavía no hemos llegado. Falta muchísimo. Por ende, estos 5 ministerios tienen que seguir existiendo, tienen que seguir operando y van a seguir existiendo hasta que todos lleguemos. Cuando todos lleguemos y tú ves la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia ataviada para su marido, ya ahí no se van a necesitar apóstoles. En el cielo no van a haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, solo vamos a ver reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el más importante? El sacerdocio real. Si uno de estos 5 ministerios continúa, entonces todos lo hacen. La mayor prueba de que los apóstoles continúan existiendo hoy es que nosotros estemos aquí. Las iglesias en las que nosotros nos congregamos, alguien las plantó. Alguien formó los pastores que nos pastorean. Alguien nos formó a nosotros. Alguien plantó las grandes denominaciones de hoy, que antes no existían. Alguien plantó esas iglesias, recorrió lugares, alguien formó pastores, alguien corrigió lo deficiente, alguien supervisó, y alguien continúa haciendo ese trabajo en prácticamente todas las iglesias del mundo. O sea, siempre, a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia, siempre ha habido apóstoles. El tema es que quizá en algún momento se le dejó de decir por su debido nombre y se le inventaron otros nombres. Se le inventó, no sé, misionero, a un apóstol que tal vez su asignación es viajar, misionero. En realidad no existe esa palabra en la Biblia. Él es un apóstol que está plantando iglesias. O tal vez un apóstol asignado a una ciudad para supervisar el trabajo de varias iglesias. No, pongámosle obispo, que antes, como vamos a ver, obispo era sinónimo de pastor, era la misma persona. No, separemos al pastor o presbítero del obispo, y después pongamos un arzobispo, un obispo por encima de los obispos, y tú vas inventando nombres para un trabajo que en su esencia escritural es mucho más sencillo. Apóstol. Esa es la esencia, el apostolado. Primera de Corintios capítulo 9, verso 1 al 2 dice: no soy apóstol, está hablando Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, en los tiempos de Pablo, la mayoría de la iglesia no reconocía su apostolado. Pablo murió
en un entorno donde la mayoría de la gente nunca reconoció su apostolado. Bueno, los gentiles sí, la iglesia judía tenía temas con Pablo, nunca lo reconocieron por completo, pero Pablo dice, si para otros yo no soy apóstol, para ustedes sí, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Pablo dice, ustedes son el fruto de mi trabajo apostólico, le habla a las iglesias que él plantó. Muchos creen que solo hubo 12 apóstoles, pero las escrituras nos muestra que hubo más. Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, aquí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, le llama a Pablo apóstol y le llama a Bernabé apóstol. Y no es el único versículo. Les llama a ellos dos apóstoles. Es el Espíritu Santo. De hecho, en el llamado de Bernabé y de Pablo, dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Y cuál era esa obra? El apostolado, plantar iglesias, predicar el Evangelio, establecer ancianos. Es la obra apostólica, la misma que hacía Pedro, la misma que hacía Juan, plantar iglesias. Esta es la obra apostólica. Además tenemos Romanos 16:7, dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias, no sabemos mucho de ellos, pero dice que eran apóstoles. Interesante. Es más, casi todos los teólogos concuerdan que Junias es un nombre de mujer. O sea, podríamos estar en presencia de la primera mujer apóstol de la que tengamos testimonio. Interesante. Interesante. Filipenses 2:25. Filipenses 2:25, voy a leer la versión recobro, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Pablo le dice, Epafrodito es vuestro apóstol, le dice a los filipenses. ¿Por qué? Porque la iglesia en Filipos, el que estaba apostolando esa iglesia fue Epafrodito. Entonces le dice, él es vuestro apóstol. Ahora, acá, la Reina Valera le pone mensajero. Porque como ahí está la palabra apóstolos, pero la gente ahí que traduce dice, no, pero ¿cómo le vamos a poner apóstol? Ponele mensajero mejor. Pero está diciendo que Epafrodito era un apóstol. Entonces, ¿por qué leí esta versión? Porque acá lo traducen lo que dice. Después discutimos qué significa, pero lo que dice es que Epafrodito era un apóstol. Entonces, ¿cuál es el tema? De que a la gente que realiza esta función apostólica a lo largo de la historia se le ha llamado de muchas formas, aunque siempre han existido. O sea, a mi parecer, Lutero era un apóstol, Moody era un apóstol, Tertuliano era un apóstol. Cómo le digamos es secundario, pero hacían la función. El tema es que si las escrituras le llaman así, nosotros también le vamos a llamar así. Son apóstoles. Amén. Segunda herramienta que el Señor nos regaló, segundo regalo que tenemos en el cuerpo de Cristo, profetas. Tenemos profetas. La palabra profeta viene del griego profetes, tampoco se tradujo. Su significado etimológico es hablar en nombre de, ser portavoz de otro. O sea, un profeta es alguien que habla por Dios, que es el que habla de parte de Dios. De hecho, eso es profetizar también. Profetizar es hablar de parte de Dios. Es que Dios te dice, di esto, y tú dices, así dice el Señor, esto. Tú ni le agregas ni le quitas. Tú eres su voz. O sea, una cosa es interpretar un sentir. O sea, por ejemplo, tengo un sentir de que tal cosa, o el Señor me muestra que va a ocurrir esto, o el Señor me muestra que está ocurriendo esto. Tú estás interpretando un sentir o algo que tú estás viendo en el Espíritu. Pero profetizar es que tú eres la voz de Dios, tú eres la boca y Dios habla a través de ti. Eso es profetizar. O sea, no hay aporte humano, es la voz de Dios hablando a través de tu boca. Eso es profetizar. Un profeta es aquel que se dedica a un nivel de oficio a esto, porque está, por ejemplo, el evangelismo, pero también está el oficio del evangelista, que es una esfera mayor de la misma unción. Está, por ejemplo, el don de profetizar y está también
el oficio del profeta. Dice el apóstol Pablo que todos podemos profetizar. Es más, Pablo desea que ojalá todos profeticemos. Todos deberíamos profetizar y todos debemos profetizar. Pero también en el cuerpo de Cristo hay gente que fluye en esto con mayor intensidad, tiene una unción mayor para fluir en esta área, porque no vamos a ser todos expertos en todo, todos buenos en todo. O sea, tenemos un área de asignación. El profeta es aquel cuya área de asignación es el ámbito profético. ¿Para qué? Para llevar a la iglesia a ser profética. O sea, la función del profeta no es profetizar y que todos lo aplaudamos, es que la iglesia sea profética, es capacitar a los santos en lo profético, para profetizar, es que todos profeticemos. Para eso está el profeta. ¿Ves? Tú tienes que replantearte estos oficios ministeriales como perfeccionadores, como entrenadores, como capacitadores. No son lo importante, son los entrenadores. Si tú ves, por ejemplo, un partido de fútbol, los que se lucen no son los entrenadores, son los futbolistas, los que están en la cancha, los que hacen el gol, o el arquero que atapa esa pelota imposible. Esos son los jugadores, los que están en la cancha. Esos son los santos. Estos 5 oficios son los entrenadores, que están el preparador físico, el director técnico, el preparador de arqueros. Esos somos. O sea, los maestros, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, estamos para eso, para entrenar, para que otros brillen, no para brillar nosotros. Hemos perdido tanto tiempo hablando de esta herramienta y hemos perdido el foco que es los santos, el ministerio de los santos, el único gran ministerio al que todos fuimos llamados, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos con los profetas. Los profetas no solo son parte del Antiguo Testamento, como también mucha gente pensó por mucho tiempo que el oficio del profeta ya no existía más. En el Nuevo Testamento tenemos variados pasajes en donde queda de manifiesto la existencia del don ministerial profético activo dentro de la iglesia. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Una interesante mezcla, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Bernabé era de los profetas, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo era de los maestros. Del resto no sabemos mucho. Hechos 15:32. Hechos 15:32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. No sé si tú sabías, pero Silas, el compañero de Pablo, era profeta. Yo creo que por eso a Pablo le gustaba viajar con Silas. Claro, porque Silas ahí oraba, Silas preparaba los ambientes, Silas de alguna forma le abría lo profético a Pablo. Interesante. Judas también era profeta. Interesante. Vamos a ver ahora otro profeta que se llama Agabo, en Hechos 21 del 10 al 11. Dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces fue Agabo, y a través de un acto profético, podríamos decir, le muestra gráficamente lo que iba a ocurrir con Pablo. Este era un profeta de oficio, Agabo. Interesante. O sea, ¿por qué entonces hay gente que dice que no existen los profetas? Ese es el tema. Están allí. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia siempre han habido profetas. Siempre han habido profetas. Por ejemplo, tú ves a George Fox, el fundador de los cuáqueros. Era un profeta impresionante. Tú lees los testimonios, los relatos de sus discípulos, cosas que él enseñó. Era un profeta tremendo. Lo que pasa es que nadie le decía profeta, pero da igual. Lo importante es que hizo su función, hizo su trabajo. Amén. Ahora bien, si bien en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en ambos hay profetas, la función de un profeta en el Nuevo Pacto es completamente diferente de la función de un profeta en el Antiguo Pacto. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3.
Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es la función de un profeta en el nuevo pacto. Es edificar, exhortar y consolar. La función de un profeta en el nuevo pacto no es traer juicio, no es maldecir a alguien, no es, como viste el profeta del antiguo pacto, traía juicio a una ciudad y que caiga fuego del cielo. Los discípulos una vez le dijeron a Jesús, si quieres, manda que caiga fuego del cielo y los consuma. No, no, no. En el nuevo pacto tenemos otra función, que es edificación, exhortación y consolación. Si tú eres un profeta, tú tienes que aprender ahora a ser un profeta del nuevo pacto. Es edificar, exhortar y consolar. Ahora bien, el trabajo de un profeta es que toda la iglesia sea profética. Ese es el asunto. El trabajo de un apóstol es que toda la iglesia sea apostólica, que sea una iglesia enviada a la tarea, comisionada. El trabajo de un evangelista es que toda la iglesia evangelice. El trabajo de un maestro es que toda la iglesia trace la palabra. El trabajo de un pastor es que llegue el día en que todos pastoreen a otros. Todos estén ahí pastoreando 1, 2, 3. Que todos estemos haciendo la tarea. O sea, el trabajo de estos oficios ministeriales es capacitar. Cuando un profeta te da una palabra profética, por lo general es para confirmar algo que Dios ya te habló en la intimidad. Porque en el antiguo pacto el rol de dirigir la toma de decisiones estaba en el profeta. Entonces cuando un rey tenía que decidir si iba o no a la guerra, si hacía tal o cual cosa, él iba donde un profeta y lo consultaba. Pero ahora ese rol de dirección y de guianza lo tiene el Espíritu Santo que nos habita. El Espíritu de vida que mora dentro de nosotros es el que nos habla 24/7 y nos dice, anda para allá, no vayas, haz esto, no lo hagas. Ahí está el que te guía. Tú ya no dependes de un profeta para saber a cada momento lo que tienes que hacer. El rol de guiarte es del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué están los profetas? Por lo general, vienen a confirmar algo que Dios ya te dijo. Algo que la voz interior de tu espíritu, que es donde está el Espíritu Santo habitando, ya te había dicho. Y el Espíritu Santo viene a confirmar por medio de un profeta para darte la seguridad de que es Él el que te está hablando, para confirmar. Por eso dice que Judas y Silas confirmaron a los hermanos, porque eran profetas. O sea, les vinieron a decir algo que Dios ya les había dicho, pero por la persecución, por las luchas, por la oposición, ellos estaban dudando. Ellos vinieron a confirmar por medio de lo profético. Qué tremendo es cuando viene alguien y te da una palabra profética y respecto a algo que nadie sabía, solo tú y el Señor, y te dice, mira, está esto, pero Dios te dice que sí, que esto es mío. Tú dices, wow, qué tremendo, porque es el Señor que está ahí hablando a tu corazón. Ahora bien, también, si el Señor nos habló algo, por ejemplo, para corregirnos y no quisimos oír, ten por seguro que Dios te va a enviar un profeta o algún hermano que te va a profetizar, que te va a decir de parte del Señor, ¿por qué no me estás escuchando? Yo quiero que hagas esto. Un poco a modo de diferencia entre el don y el oficio, el don de profecía tiene que ver con personas. Muchos hablan del don de profecía personal. O sea, ¿cómo diferenciar un don del oficio? El don tiene que ver con profetizarle a personas, le profetizo a uno, a otro, pero el oficio tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con una esfera de autoridad mayor. El que trabaja en el oficio de profeta, ya ejerciendo plenamente un oficio, no está tan dedicado su tiempo muchas veces a la profecía personal, aunque tiene el don, comenzó con un don, el don siempre va a estar, pero está dedicado a trazar asuntos a nivel corporativo, a nivel de cuerpo, incluso a veces a trazar asuntos para algunas naciones. O sea, es otra esfera de autoridad, el profeta como oficio. Un profeta carga una esfera de autoridad. Tú tienes que entender, si nunca has visto un profeta, si nunca has visto un apóstol, es una esfera de autoridad. Un pastor es una esfera de autoridad, un evangelista, un maestro, es autoridad, es unción delegada de parte del Señor. El profeta ve la dimensión de lo eterno con extrema claridad. La dimensión de lo eterno que muchas veces para muchos nos cuesta mirar en la dimensión de la eternidad, de lo eterno.
este eterno presente que es la dimensión del espíritu. El profeta mira como si estuviera mirando con sus ojos naturales. Algunos oramos y oramos hasta que Dios nos muestra algo, ¡paf! Vemos una visión o Dios nos habla, pero el profeta, por lo general, ve todo el tiempo, muchas cosas. No necesariamente con los ojos naturales, pero percibe en la dimensión de lo eterno, los moveres del Señor, cosas que Dios está haciendo. Entonces, por eso el rol del profeta es llevarnos a todos ahí, a movernos en esa dimensión, que seamos una iglesia profética. Amén. Qué tremendo. Número 3, tercera herramienta, los evangelistas. Estamos dando meramente una visión superficial. Tampoco queremos ser tan simple, pero a la vez sí queremos ser simples. Queremos lograr abarcar los 5 oficios en esta clase y tener una visión panorámica. Entonces, número 3, los evangelistas. Tercera herramienta, evangelistas. Hechos 21:8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe el evangelista. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces hay una obra específica asignada a los evangelistas, aquellos que son evangelistas de oficio. Segunda de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo está acá como definiendo su asignación, su oficio. Él dice, yo soy predicador, apóstol y maestro. Predicador acá es sinónimo de evangelista. Él predica el evangelio y después planta ahí las iglesias con la gente que se va convirtiendo. Entonces Pablo está diciendo, yo soy apóstol, maestro y evangelista. Imagínate, qué interesante, qué hombre de Dios más tremendo, pero sin embargo Pablo dice, yo soy el menor de todos los apóstoles. Pablo dice, yo soy el menor de todos los santos. Entonces, como veíamos en una clase previa, si Él es el menor de todos los santos, significa que todos podemos ser usados por el Señor así como Él fue usado. Amén. No era porque Pablo fuera un gran hombre, es porque era el Señor que usaba a Pablo. Y el Señor también nos quiere usar a nosotros. Pablo ya no está aquí, pero tú y yo estamos aquí. Y no hay un techo para lo que Dios puede hacer contigo. Dios quiere usarte en su obra. Yo estoy convencido de que Dios puede usarnos aún más que lo que usó a Pablo. No para escribir la Biblia, no, eso ya está. Sino para plantar iglesias, para ganar almas, para formar líderes, para la obra de Dios. Dios puede usarnos aún mucho más. No hay límites con Dios y Dios quiere usarte a ti. Amén. Bien, el evangelista. Cuando se habla de evangelismo, siempre se dice, no, todos estamos llamados a predicar el evangelio, y es verdad. O sea, la gran comisión es para todos. Tú no puedes excusarte y decir, no, yo no soy evangelista, no tengo ese oficio. O decir, no, yo no tengo el don de evangelismo tampoco, así que yo no evangelizo. No, todos tenemos la gran comisión de ir y hacer discípulos. Todos nosotros, todos tenemos que predicar el evangelio, todos tenemos que ganar almas. No se necesita el don ministerial de evangelismo para contarle a la gente lo que Dios ha hecho contigo, en lo absoluto. El punto es que hay ciertas personas en las cuales la habilidad de evangelizar está más desarrollada, debido a que hay una manifestación clara del don ministerial que poseen. Es una asignación de Dios. Yo he visto gente a veces cuando salimos a evangelizar con gente, hay gente que quizás es su primera vez, su segunda vez, y son extremadamente efectivos. Es innegable que hay una unción en ellos para esa tarea. Todos lo tenemos que hacer, pero hay gente que es mucho más efectiva porque tiene una asignación en eso. Así como todos debemos profetizar, pero hay gente con un oficio, o gente con un don. Así como todos podemos enseñar la palabra a otros, y debemos hacerlo, pero hay gente con un don de enseñanza, y gente con un oficio de maestro, que se va a dedicar gran parte de su tiempo a hacer esa labor, porque es su asignación. Un evangelista tiene 2 trabajos principales. Número 1, entregar el mensaje del evangelio, o sea, predicar el evangelio. Aunque parezca obvio, pero ese es el primer trabajo, predicar el evangelio de una forma directa, ordenada y responsable. Y número 2, capacitar a la iglesia para predicar y ganar
almas. De nuevo, el trabajo del evangelista no es solamente ganar almas y que todos lo aplaudamos. Y que cuando venga a nuestra iglesia mostremos un video de sus campañas, ¡wow, qué maravilloso! Eso está bueno, que siga ocurriendo. Pero el segundo trabajo de un evangelista es enseñarnos a todos a ganar almas, es movilizarnos a todos, que toda la iglesia entre en un mover del Espíritu de ganar almas para Cristo y discipularlas y consolidarlas y afirmarlas, que seamos una iglesia evangelista. Esa es la labor de un evangelista. Yo estoy convencido, y lo decíamos hace algún tiempo cuando tuvimos nuestra convención, de que el mover de Dios que estamos presenciando y que será tremendo lo que Dios va a hacer el próximo tiempo es el mover de los santos, el ejército de los santos ganando almas, ya no un solo ungido que hace todo el trabajo. ¿Van a seguir habiendo evangelistas? Sí, por supuesto que sí, hasta que todos lleguemos. ¿Van a seguir habiendo profetas? Sí, hasta que todos lleguemos, pero su trabajo es capacitar a la iglesia para que todos lo hagamos, para que todos seamos competentes en las diferentes áreas y seamos una iglesia completa, una iglesia íntegra, haciendo el trabajo del ministerio. El evangelista impregnará de su amor por las almas a la iglesia, siendo una llama siempre encendida que en cada momento recordará a la iglesia que debemos ganar a los perdidos. Qué hermoso esto. Ahora, algo muy importante de los evangelistas es que el evangelista debe dar testimonio del evangelio con demostración del Espíritu y de poder. O sea, para que un evangelista de oficio sea efectivo, por lo general va a tener dones como el don de fe, don de milagros, don de sanidades. Los evangelistas fluyen. No es una regla, ¿no? Pero es lo habitual, es un asunto orgánico. Tienden a fluir mucho en lo sobrenatural, en manifestaciones sobrenaturales del Espíritu. ¿Por qué? Para que el mundo crea. Entonces, mira lo que dice 1 Corintios 2, versos 4 y 5. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el asunto. Que la gente que se entrega a Cristo y deposita su fe en Cristo no tenga una fe fundada en un conocimiento intelectual, en un convencimiento mental, sino en el poder de Dios. También los apóstoles, los profetas tienden mucho a fluir también en estos dones. Pero insisto, no es una regla, ¿no? Cada uno tiene su asignación, el don que Dios te dio fluye, no estás limitado. Esto no son así como tipo un test así de revista de test. No sé si has visto esta revista, a ver qué ministerio tengo. ¿Me gusta evangelizar? Sí. ¿Me gusta enseñar? No, esto no es, y que te sale, no, a ver, tú eres evangelista. Por decir algo, te gusta evangelizar, amas la gente, pero tienes mal carácter. No es un estereotipo, no es un encasillamiento. Si tú estás frente a una necesidad, Dios te va a usar. Si hay que evangelizar, evangeliza. Si hay que profetizar, le profetizas. Si hay que orar por un milagro, oras por un milagro. O sea, para eso estamos. Pero va a haber un área donde Dios te va a usar preponderantemente, donde Dios te va a ir encauzando hacia un oficio. Todos partimos con un don espiritual y luego Dios te va llevando a un oficio ministerial. Número 4, esta cuarta herramienta son los pastores. Pastores. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Digan amén. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos a dar cuenta de nuestro trabajo los pastores. El término pastor viene del griego poimen, que significa un pastor que cuida ovejas. Tiene el mismo significado que en español. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Anciano y pastores, lo mismo. Está hablando del mismo grupo de personas, pastores o ancianos. Hechos 20:17 y también el verso 28 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso.
Y luego el verso 28 dice, le está hablando a los ancianos y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, junta a los ancianos y les dice, el Espíritu Santo los puso por obispos. O sea que pastor, anciano y obispo es lo mismo. Al menos en la iglesia del Nuevo Testamento, siglo I, era lo mismo. No había diferencia entre los ancianos, obispos, pastores, era exactamente lo mismo. Anciano en el griego es presbítero, presbútero, pero se pronuncia presbítero. Obispo es episcopos, y pastor vimos que era poimen, pero son lo mismo, es el mismo grupo de personas. Anciano denota su carácter, mientras que obispo denota su función. O sea, un anciano es alguien que tiene madurez, que tiene testimonio, que tiene respetabilidad, es alguien que ha entrado en años, pero no necesariamente en años naturales. No necesariamente tener el pelo canoso te hace maduro. Y no necesariamente ser maduro en lo natural te hace maduro en el espíritu, de ninguna manera. Está hablando de una madurez espiritual, de una ancianidad espiritual. Así como habla el apóstol Juan, habla de hijitos, habla de jóvenes, habla de padres y habla de ancianos. Son niveles de madurez en el espíritu. Entonces los ancianos, ¿quién es un anciano? O sea, tú tienes primero un niño, son los recién convertidos, los hijitos. Después tienes a los jóvenes, que no son ni niños ni adultos, están de camino a una adultez. Han ido creciendo en el espíritu, pero todavía no pueden hacerse cargo de una familia. Después tienes padres que ya pueden tener hijos, tienen sus propios hijos, sus hijitos. Y luego tienes ancianos que tienen hijos, son abuelos. O sea, esa ancianidad en el espíritu, ese es el carácter deseado para alguien para que ejerza el pastorado o el episcopos, el rol de un obispo. Ahora, obispo, episcopos, se refiere a su función de supervisar y cuidar la vida y el trabajo de la iglesia local. Obispo significa supervisor, episcopos, mirar sobre, supervisar en el sentido de una supervisión, pero también de prevenir el peligro y de evitar que se introduzca algo peligroso. Y también implica la responsabilidad ante una autoridad superior a él, o sea, una rendición de cuentas. Todo eso involucra episcopos. Por eso los pastores también se le llama ancianos y se le llama obispos. O sea, anciano denota el carácter que debe tener. Episcopos es su función. Ser un anciano te habilita para ser un obispo. Entonces Pablo dice, por ejemplo, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Si tú quieres ser pastor, está buenísimo que quieras ser pastor. El asunto es que Pablo dice, si alguno anhela obispado, es decir, la función de un pastor. No el título, la función. Lo mismo, si tú anhelas ser usado por Dios como un profeta y tú tienes un don en esa área, maravilloso. El asunto es que nosotros no buscamos un título, porque estas gracias ministeriales no son títulos jerárquicos. La iglesia no es una pirámide, no es Babilonia. Aunque una y otra vez el sistema ha querido convertir a la iglesia del Señor en Babilonia. Pero la iglesia es un cuerpo. No hay puestos jerárquicos. Sí hay funciones. Y esas funciones también tienen esferas de autoridad diferentes. En este caso, el pastor es extremadamente importante porque son los que supervisan la labor de la iglesia local, la vida de iglesia local, el trabajo de la iglesia local. ¿Quién supervisa eso? Los ancianos, los episcopos, los supervisores, los obispos. O sea, el trabajo de un pastor es muy importante. A mí me causa mucha gracia que estamos en una época donde hay como bastante de apostolitis. Todos los pastores quieren ser apóstol porque sienten como que ser pastor es poca cosa. O sea, y tenemos que entender que ser pastor no es menos que ser un apóstol, no es una función menos importante. Aunque un apóstol tiene una esfera de autoridad mayor, porque de hecho un apóstol supervisa a un pastor, pero un pastor es igual de importante en el cuerpo.
O sea, una iglesia que tuviera solo apóstoles y ningún pastor, esa iglesia no va a crecer, no es una iglesia sana. Alguien tiene que cuidar de los santos. Alguien tiene que cuidar de los santos. Alguien tiene que apacentarlos, pastorearlos, llevarlos a pastos verdes. Ese es el tema. En este tiempo está como infravalorado el oficio del pastor. Qué importante es tener pastores. Qué regalo es si tú tienes pastores en tu vida. Es un regalo del Señor. Y es una función de autoridad, es una esfera de autoridad. Por eso Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas y porque ellos van a dar cuenta al Señor. Cuando el Señor venga, nosotros tendremos que dar cuenta. Algunos versículos que hablan de la función de un pastor. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí hay tres. Trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Trabajan entre vosotros es copiao en griego, que significa trabajar arduamente, fatigosamente. Segunda función de un pastor es presidir a los hermanos. Presidir es proistemi, que significa estar delante, presidir o conducir. O sea, liderar. El pastor o los pastores lideran el trabajo de la iglesia local. Número 3, amonestar a los hermanos. El ejemplo es la base para esta amonestación. En griego es nouseteo, amonestar. Ahí tienes tres funciones, solamente en este versículo. Trabajar entre los hermanos, presidir a los hermanos en el Señor y amonestar a los hermanos. Primera de Pedro 5, versos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Acá vemos dos funciones más. Número 4, apacentar la grey de Dios. Es en griego poimanio. Poimanio significa apacentar o pastorear el rebaño de Dios. Qué importante es apacentar. Apacentar tiene que ver con alimentar, llevar a pastos, a las ovejas. Todo esto es un lenguaje de pastor. Qué importante es que seamos pastoreados. Necesitamos ser pastoreados. Dios puso hombres y mujeres para que nos pastoreen en el Señor, nos lleven a pastos. Qué importante. 5. Cuidar la grey de Dios, es decir, a los hermanos. Acá cuando dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ese cuidar es episcopeo, episcopeo, que es supervisar. Ahí ya habíamos hablado de esa palabra. Y primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Acá tenemos dos funciones más. La función número 6, predicar, que acá es logos. O sea, dice los que trabajan en predicar, literalmente dice y los que trabajan en la palabra. Los laburantes de la palabra, predicar la palabra. Y 7, enseñar, que es didascalía. Los pastores o ancianos que trabajan en enseñar, didascalía. Entonces podríamos hablar mucho más de los pastores. No es poca cosa. Quiero solo cerrar con esto en cuanto a lo que son los pastores. No es poca cosa que Dios nos haya confiado la vida de gente. Es una enorme responsabilidad. Por eso que hay una enorme cantidad de listados de requisitos para aquellos que anhelan ser obispos o pastores o ancianos, para aquellos que quieren la función. O sea, si tú vas a ser puesto como responsable ante Dios por la vida de gente, hay una serie de requisitos, y tú los puedes ver en Tito, Timoteo. Cuando estudiamos esas cartas con la congregación hablamos de todos esos requisitos. O sea que no cualquiera puede asumir esa responsabilidad. No estoy descalificando a nadie, estoy diciendo que Dios no mira en menos este oficio,
como algunos hoy pareciera que lo hacen, porque no hay ninguna lista de requisitos para ser evangelista o para ser profeta, porque claro, si tú analizas, había muchos profetas itinerantes, evangelistas itinerantes, maestros itinerantes, apóstoles itinerantes, pero el que se casaba con la iglesia local, el que estaba allí, eran los ancianos, los pastores, los obispos. Ese es el asunto. Entonces, claro, yo lo imagino así, o sea, viene un profeta itinerante, predica el domingo, dice algo que no era, y el pastor local, como después el itinerante se va, el pastor local lo puede corregir, puede enderezar lo torcido. Mira, esto se dijo, pero esto en realidad no es tan exacto, esto en realidad es así. Pero si el pastor está torcido, entonces es imposible que el edificio quede bien. Entonces es sumamente importante. No miremos en menos los que hemos sido llamados al pastorado. Es una enorme responsabilidad que no debe ser vista en menos. Y número 5, los maestros. La quinta herramienta, maestros. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. El maestro sería el número 5. No es un orden de importancia, ¿no? Ahora, si fuera un orden de edificación, sería el de 1 Corintios 12. Apóstoles, profetas, maestros. Luego los otros. Pero de aquí da lo mismo cuál va primero, cuál va el último. Aquí está mencionándolos meramente para que los conozcamos. El oficio del maestro es una asignación sobrenatural y específica para enseñar la palabra de Dios a la iglesia. O sea, con frecuencia los maestros reciben revelaciones sobrenaturales de la palabra. Opera en ellos en un alto nivel el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría, así como el espíritu de la profecía opera fuertemente en los profetas. Es lo mismo, el espíritu de revelación opera a través de los maestros. Y los maestros pueden explicar de forma fácil y sencilla las escrituras para todos. O sea, no es solamente entender misterios, el asunto es poder explicarlos y que a la gente se le revele, que la gente lo entienda, si no, no eres maestro. O sea, ¿cómo yo voy a decir soy maestro y nadie me entiende? O sea, no es solamente entender misterios, es poder explicar los misterios. Poder, más que explicar, es impartir los misterios y que la gente se le revele. Los maestros son personas capacitadas para entregar un mensaje correcto de la forma correcta, lo que requiere una ardua preparación y tiempos de estudio. La palabra maestro en el griego es didáskalos. Didáskalos. Significa instructor, doctor, maestro y padre de familia. Ahora bien, la palabra griega didáskalo es una forma prolongada, causativa. Esto lo copié por si acaso, yo no soy tan experto en griego. La palabra griega, aunque le hacemos empeño, didáskalo es una forma prolongada, causativa del verbo griego dao, el verbo dao, que significa aprender. Y esta conclusión sí es importante. Didáskalo viene de dao, que significa aprender. Es decir, didáskalo significa producir aprendizaje. O sea, maestro no es el que enseña, es el que hace que tú aprendas. Y eso no aplica solo en lo espiritual, también aplica en lo natural. Yo cuando estudié ingeniería, tenía profesores que eran doctor en ingeniería, un tipo con mucho conocimiento, pero no sabía enseñar. No era un buen maestro, era un buen ingeniero, no un buen maestro. O sea, maestro no es el que sabe muchas cosas. Maestro es el que lo puede explicar y que yo aprenda, que yo lo entienda. Que lo aprenda en este caso en el espíritu, un aprendizaje por el espíritu. Nosotros no somos profesores de la mente de la gente, somos maestros del espíritu de la gente, que no es lo mismo. Entonces no es lo mismo un profesor que un maestro. Un profesor enseña, pero no siempre las personas van a aprender. Pero cuando un maestro habla, algo ocurre en tu interior, que tú comienzas a entender los misterios de Dios, porque opera el espíritu de revelación. Es algo muy, muy interesante, muy interesante. A mí me pasa cuando yo, por ejemplo, escucho a un maestro enseñar, que es como que abriera pozos de revelación. Dice una cosa y explica algo, pero deja como abierta, como manantiales, como vetas, como cosas que están allí, que no las tocó, pero que las dejó abiertas, que si tú entras en el espíritu, tú las agarras y tú te profundizas mucho más en lo que dijo. Se abren pozos de revelación. Lo mismo cuando un profeta ministra, se genera
un ámbito profético, un ambiente, no sé cómo, no sé cuál es la palabra en el español que lo pudiera ilustrar, pero es como un ambiente profético que hasta los que no son profetas empiezan a ver cosas. A mí me pasó mucho cuando estuvimos en un tiempo que en una convención donde ministró el apóstol Lucas y el apóstol Pablo Salazar, que él es profeta, el apóstol Pablo es profeta. Y claro, el apóstol Lucas enseñando ahí en su oficio también de maestro, y me pasaba eso, él cuando enseña yo veo muchas cosas, muchas cosas, y después cuando ministraba el apóstol Pablo, que él de esencia es profeta, él comenzó a fluir como profeta y me pasó que tuve muchas visiones ese día. Dios me habló cosas muy específicas, vi cosas que el Señor quería que yo hiciera en los próximos años. Dios me habló 1000 cosas porque en un ámbito profético que genera un profeta, la iglesia entra en ese mover profético. Es algo muy loco, es algo que tú tienes que experimentarlo. Para eso están los oficios, para que la iglesia entre en esas cosas. No es solamente para que los miremos. Ahora bien, ¿no? Apunté esto que me parece digno de decir. Un maestro trae orden a la dirección profética. Porque pasa que cuando un profeta ministra, por lo general siempre es como una emisión del espíritu, es como un fluir muy impetuoso que viene y baja cosas y baja diseño, pero después el maestro como que te lo ordena, te dice, ok, pero esto va primero, esto va después, esto es así, esto se construye de esta forma, entonces trae orden a esos diseños divinos. De su buena ejecución dependerá que en el futuro los miembros de la iglesia puedan tener criterios similares respecto a visión, doctrina y hombre interior. Diferentes visiones dentro de la iglesia muchas veces se originan por falta de conocimiento, de que cada discipulador puede estar entregando algunos criterios que solo se rigen por su parecer y no obedecen a los patrones bíblicos que nos dan una homogeneidad como cuerpo. O sea, el maestro nos homologa, que todos hablemos lo mismo, que yo no esté discipulando gente con mi propio parecer, lo que yo opino, lo que yo pienso, sino en base a la revelación de la palabra. El propósito de un maestro es revelar a Cristo a la iglesia, que la iglesia conozca, experimente y exprese todo lo que Cristo es. Si tuviéramos que resumir la esencia del oficio de un maestro es revelar a Cristo a la iglesia. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, si vemos a Cristo tal como Él es, entonces también seremos tal como Él es. Por eso dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, mientras nosotros más miremos a Cristo, más seremos transformados a su imagen. La edificación de la iglesia tiene que ver con la revelación del Cristo resucitado. ¿Qué es lo que hacen los maestros? Es traer la revelación de Cristo, es revelar a Cristo a la iglesia. Porque mientras más se ha quitado el velo y mientras más podamos ver a Cristo como Él es, más seremos transformados a su imagen, más seremos conformados a su imagen, más creceremos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Mientras más se ha quitado el velo para que veas a Cristo como Él es, más serás como Él es. Entonces, para que la iglesia llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, lo que necesita es ver la plenitud de la estatura del Cristo resucitado. Para que la iglesia manifieste la plenitud de lo que Cristo es, necesita ver la plenitud de lo que Cristo es. Y para eso están los maestros, para dar a conocer a Cristo a la iglesia. Amén. Así que bueno, vamos a dejar esta clase hasta acá y vamos a orar para cerrar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido tener. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado dones. Señor, tú nos has regalado hombres y mujeres para perfeccionarnos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Señor, pero también, Señor, tú nos estás haciendo entender, Señor, que estas asignaciones no son lo más importante, no son el fin último, sino el medio, la herramienta, para que seamos activados, empoderados y capacitados para que cada uno de nosotros ejerzamos como sacerdotes reales, como miembros edificadores de tu cuerpo. Señor, te honramos, te adoramos, Señor. Oramos para que estas verdades sean reveladas profundamente a nuestro espíritu, Señor. Y podamos el próximo tiempo, Señor, dejarnos perfeccionar a otros, Señor, y nos dediquemos de lleno a la obra del ministerio, a la edificación del cuerpo de Cristo. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.